Hermanos, abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. Vamos a leer el texto, pedir al Señor que nos dé su gracia, que nos dé la sabiduría para poder interpretar este texto y poder conocer más de su voluntad para nosotros. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. Y hoy tendremos el desafío de intentar interpretar dos textos, tanto 1 Timoteo 2 y Efesios capítulo 6. Así que luego dejáis abiertos vuestras Biblias, no cerrar, pero vamos a leerlo y luego permítame orar. Dice así en mi traducción: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y Padre, te hemos alabado, glorificado en esta mañana, te hemos exaltado con estos himnos, exaltado tu grandeza, tu creación, tu autoridad, tu poder. Pero también hemos exaltado la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado y que transforma nuestro corazón y nos lleva, Señor, a la vida eterna. Señor, gracias te damos por el precioso perdón que tenemos en Cristo. Gracias porque Él nos ha rescatado nuestra vana manera de vivir. Gracias porque Él nos ha limpiado y nos está purificando, transformándonos a la imagen suya. Te damos gracias, Señor, porque a través de Él podemos no solamente entrar en tu presencia, pero ser transformados a la misma imagen de Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos clamarte, Abba Padre, porque Cristo venció la muerte y resucitó al tercer día. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él reina, nosotros también reinaremos. Porque Él resucitó de los muertos, nuestra esperanza es plena, porque también resucitaremos para la gloria de tu nombre. Pero ahora queremos pedirte, Señor, por nuestras autoridades. Queremos clamar por las autoridades que están en eminencias en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Pedimos por el rey Felipe VI, que tú lo puedas dar sabiduría a él, temor de la posición que él ejerce en este país, en esta nación. Que no sea apenas una figura en el gobierno, pero que él pueda usar la autoridad concedida por ti para reinar, gobernar y establecer la paz. Señor, dele a él temor en su corazón, para que pueda usar bien
las herramientas que tú les has dado. De la misma manera al presidente Sánchez, Señor, dale reverencia y obediencia a su corazón. Le pedimos, Señor, que el corazón tanto del rey como de este presidente esté en tus manos. Y tú lo haces de sus corazones lo que tú quieres. Señor, transfórmalos, sálvalos, para que podamos vivir vidas piadosas, para que podamos vivir vidas tranquilas en esta tierra. Pero no oro solo por ellos, por los jueces, por los magistrados, por los senadores, gobernadores. Oro también, Señor, por los padres de familia. Te pido, Señor, que le des sabiduría, autoridad a los padres. Pero esta autoridad que no sea autoritativa, que sean bíblicos, que sean hombres temerosos para usar bien la posición que tú les has dado. Yo te pido por los hombres, los padres, que sean varones en que puedan, Señor, llevar sus casas, sus familias, para que haya paz en sus hogares, para que haya tranquilidad. Y esta paz proviene de la verdad, proviene de conocerte a ti, el único Dios vivo y verdadero, y rendirte delante de ti, Señor. Te pido que le des humildad a los hombres, les dé también un corazón de siervo para que puedan servir a sus hijos y a sus esposas. Señor, ayúdanos a ser mejores esposos, mejores padres, y que haya temor en nuestro corazón, que haya reverencia. También pedimos por los profesores, los maestros, Señor, que ejercen una influencia tremenda en la vida de los jóvenes, los niños, desde la guardería a los profesores en institutos y aquellos que están en la universidad, en academia, que su tarea, Señor, de enseñar y proveer sabiduría a los jóvenes, a los niños, que sea, Señor, con temor y reverencia. Guárdalos del mal, guárdalos, oh Señor, de la influencia de este mundo, de negarte y de absorber todo lo malo. Te pido, Señor, que guardes los profesores, que les dé descanso, porque el periodo de trabajo escolar es tan fuerte. Hay una carga tan dura, una responsabilidad enorme sobre sus hombros, y te pido que les bendiga, guárdalos del mal. También, Señor, te pido por los pastores aquí de España, que tú les des sabiduría, gracia y amor para predicar tu palabra, que ellos puedan ejercer su autoridad de acuerdo a tu palabra. Señor, te pido por pastores como el pastor Javier Pérez en Sabadell, que él pueda proclamar tu verdad con autoridad, con poder y denuedo. Señor, ayúdale a enseñar su congregación a caminar en temor y reverencia, y que haya paz en esta iglesia. Te pido también por los pastores en Sevilla, Alberto Puentes y Jonathan, que los guarde del mal y que los use, Señor, para tu gloria. Y que ellos en este tiempo de vacaciones puedan descansar y recargar sus fuerzas para el ministerio que tienen por delante. También pido por los pastores en Madrid, Peter Macmillan, y por David Velázquez, que tú los guardes del mal. Ellos que tienen sufrido ataques, Señor, en sus congregaciones, que les ayude, Señor, a perseverar hasta el final, que no quieren diluir tu palabra para conquistar más miembros, pero que sean fieles, creyendo que eres tú el que añade personas a la grey. Señor, denos confianza, fe y perseverancia para continuar el ministerio que nos has dado. Ayúdanos a ser proclamadores de tu verdad y solo de tu verdad. Nada otra cosa, Señor, salga de nuestras bocas. También te pido por los hombres en esta congregación, que tú los uses, Señor. Los limpies sus manos, limpies sus corazones, quite toda la ira, toda la amargura, el resentimiento,
Que quites, Señor, de nosotros la falta de responsabilidad. Que nos des, Señor, un corazón íntegro, responsable, comprometido con tu palabra. Que cada hombre aquí pueda, Señor, mirar tu gloria y ser transformado, para que podamos, Señor, llevar a cabo el llamado que nos has dado. Ahora te rogamos que use tu palabra en esta mañana para corregirnos, para instruirnos y redarguirnos en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta es una carta tan importante de Timoteo, que Pablo en el capítulo 1 ha hecho una introducción, como ya hemos visto. Hemos visto que para que una iglesia sea sana, para que una iglesia sea saludable, ella necesita estar bajo la doctrina de los apóstoles, bajo la doctrina del apóstol Pablo, porque estos hombres fueron llamados y direccionados por Jesucristo mismo. Porque el propósito principalmente de esta carta era que Timoteo se quedara en Éfeso, en esta ciudad tan problemática, y que enseñara, que advirtiera a estos líderes, que prohibiera a estos líderes de enseñar doctrinas diferentes. Timoteo tenía un encargo de enseñar, de corregir y hasta de prohibir que se predicara algo que no fuera de acuerdo a la palabra de Dios. Así que esta es la autoridad de este joven pastor, Timoteo, que quizás tenía sus 36 a 40 años, era muy joven, y muchos no le daban oídos por ser joven. Estos hombres que querían ser maestros de la ley sin entender lo que afirmaban. Porque la misma ley dice que todos nosotros hemos pecado. Que todos, aún Timoteo, aún Pablo, necesitaban de la gracia de Dios. Y un falso maestro siempre cuando predica para los demás y no para él mismo. Cuando tú escuches solo ustedes tienen que hacer, ahí hay un problema. Es cuando nos ponemos en una posición en que no necesito hacer nada más, yo estoy fuera de este círculo de transformación. Y esto es lo que estos falsos maestros pensaban. Ellos no necesitaban transformación, era solo la grey, era solo la congregación. Y Pablo les muestra a él que él recibió misericordia. Él tenía autoridad, no porque era bueno en sí mismo, porque había recibido misericordia del Señor. Y esto fue todo lo que Pablo dijo en el primer capítulo, luchando contra falsos maestros. Y Timoteo tenía que ponerse duro, firme, porque era una autoridad en este lugar. Las autoridades, hermanos, no siempre son fáciles. Queremos los cargos de las autoridades, pero no la responsabilidad de las autoridades. Es fácil murmurar, quejarse y decir lo malo que está haciendo su cargo. Lo difícil es poner en sus zapatos y trabajar como deben trabajar. Pero Pablo está hablando a un hijo, Timoteo, y le está instruyendo que no es fácil. Timoteo, esta tarea te fue dada por manos de otros presbíteros y hasta profetas que tienes que sufrir. Una autoridad, una persona que está en una posición de autoridad sufrirá. No es fácil. Yo no creo que ni la reina Elizabeth, ni tampoco el rey Felipe VI, Elizabeth que ya ha pasado a otro nivel, ha muerto, pero no creo que estos reyes vivían en plena tranquilidad, porque todo lo que estaba a su cargo era muy difícil. Una nación estaba bajo sus palabras. Es fácil decir, bueno, pero no les falta nada. Es cierto, pero estar en su posición es difícil. Por eso las preguntas que tenemos que hacer hoy para mí y para ti realmente son:
en la guerra por tu alma, ¿cómo empezamos a guerrear? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empezamos a batallar por mi alma, por nuestras almas? ¿Dónde empieza la lucha? ¿Dónde comienza esta guerra? ¿Y cuál es la principal arma de esta guerra? ¿Cuál es la principal arma para guerrear en un mundo oscuro? No es comprar tanques de guerra. No es pedir a los Estados Unidos que nos fornezca más municiones. ¿Cuál es la arma principal del creyente? Y esta arma debe ser usada para transformar tu vida en una vida de piedad. Esta arma es una arma que usamos aquí en el culto público y debe ser usada en vuestras oraciones privadas. Esta arma se llama oración. Y hoy Pablo lo que hará, o lo que hizo en el capítulo 2, él va a mostrar cómo debemos instruir la iglesia en el culto público, lo que estamos haciendo aquí. Pablo empieza a enseñar a nosotros y empezará por las autoridades de la congregación, que son los hombres. Los hombres son llamados a ponerse de pie. No literalmente estaríamos todo el culto de pie, pero como personalidad de pie en esta congregación para luchar por ella. Son los hombres, no las mujeres, las que tienen que pelear la primera batalla. Los primeros que deberían morir en esta congregación somos nosotros hombres, los que llevamos barba, solo aquellos que están empezando a tener barba. Somos nosotros. Dios ha dado este encargo para nosotros. Y luego, en la semana que viene, si Dios nos permite, hablaremos entonces de cómo debe ser la postura de la mujer dentro del culto público. Pero hoy, nuestra postura, nuestra posición es para los hombres de esta congregación, así como Pablo pidió por aquellos hombres en la congregación en Éfeso. Pero antes de ir ahí, hemos hablado la semana pasada que nuestra lucha, nuestra guerra, es una batalla. En los versículos 18 al 20, en la semana pasada hemos visto que Pablo ha dado un mandamiento a Timoteo, y este mandamiento era que milites, que luches. Es un deber de Timoteo luchar. Pablo había encargado a Timoteo a que tú debes pelear. Y es una misión, combatir, estar armado para la victoria, estar armado para luchar una batalla. Y esto fue recomendado por las profecías. Pero Timoteo tenía que militar, tenía que pelear, y tú y yo, hermanos y hermanas, tenemos que pelear por nuestra vida, por nuestra alma. Y hemos visto que esta lucha tiene 4 maneras de entender esta batalla bíblicamente. La primera batalla es una metáfora de estar al lado del Señor y luchar con el Señor en contra de sus enemigos. Debemos pedir cuáles son tus enemigos, Señor, y luchar. Hermanos, tú y yo fuimos llamados a dejar de ser seducidos por las tinieblas y luchar. Luchar por la luz. En segundo lugar, hemos visto que la batalla espiritual es una lucha moral. Es una lucha y un conflicto sobre quién eres, en qué crees y cómo vives. Cómo todo lo que estás oyendo de la palabra de Dios, cómo puedes vivirla. ¿Estás creyendo? ¿Estás aplicando en tu vida? ¿O simplemente escuchas y sigues en el lado enemigo? En tercer lugar, la batalla espiritual es un sinónimo de luchas de la vida cristiana. Hermanos, toda la vida cristiana es una lucha, del comienzo al fin.
El que no está peleando es porque estás en el terreno enemigo. El enemigo dice, no necesitas pelear. Deja que yo peleo por ti. Todo es una guerra y la marca del enemigo está en cada lucha que es errónea y malvada. Todo lo que hacemos hay una batalla, hay una lucha. Y en cuarto lugar, la batalla espiritual es una batalla por el señorío. ¿Quién es tu Señor? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás siendo transformado, moldeado? ¿Al buen pastor o al mentiroso y destructor? Por eso la guerra, hermanos, la guerra espiritual, que la gente sigue peleando ahí en las iglesias, es una guerra que no consiste en efectos especiales asombrosos. No salimos por ahí peleando con Satanás. Si él estuviera ahí personalmente, aunque hay una fecha aquí en España que los niños se visten de demonios y van a la calle, esta no es nuestra lucha. No voy a pelear contra los niños vestidos de Satanás, no lo voy a golpear a ellos, pero lo que queremos es una lucha de pensar, sentir, vivir, desear y cómo actuamos en presencia de este enemigo que no lo vemos. Este enemigo que afecta mi pensar, que me afecta mi sentir y que transforma mi manera de vivir. Es este enemigo que actúa de maneras en que no percibimos muchas veces. Y algunos, por no entender esta lucha, han naufragado, dice Pablo, y han vivido como paganos. Pero para ser miembros de una iglesia, debe vivir de una manera diferente. No podemos dejar a los miembros de esta iglesia vivir de una forma mundana. Por eso, después de un tiempo de advertencias de gracia, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay fe, cuando no hay transformación, lo único que podemos hacer es entregar a esta persona para el reino en lo cual está viviendo, el reino de Satanás. Y este es un llamado de atención, porque hermanos, debes entender tú y yo que la realidad de Satanás es real. No es porque somos reformados y no carismáticos y pentecostales que negamos Satanás. Hermanos, la Biblia dice que Él es el maligno. Pero la Biblia dice que este maligno no es el autor principal del evento de la vida. No es Él. La Biblia no está poniendo a Él como protagonista. El protagonismo de la Biblia es Dios, Jesucristo y nuestra relación con Dios. Nunca es Satanás. Amén. El verdadero diablo, él es totalmente normal y su papel está plenamente integrado en la vida cotidiana de todo ser humano. El diablo no tiene el protagonismo que muchas iglesias le dan. Él no es el principal autor. Nunca te olvides que Dios de vez en cuando Él levanta un telón y dice, por cierto, mira lo que Él puede hacer. Pero Él no es el protagonista jamás. Entonces no lo hagas. No le dé el protagonismo a Él, porque Él te va a encantar. Él te va a decir gracias. Pero mira lo que Jesús habla de Él. Jesús dice en Juan capítulo 8 que los líderes religiosos que rechazaran las palabras de Jesús eran los hijos de Satanás. Mira que no necesita tener un poder demoníaco para ser hijo de Satanás. Jesús dice a los fariseos en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? ¿Por qué? Porque vosotros sois del diablo, que es vuestro padre y queréis satisfacer sus deseos. Él ha sido homicida desde el principio y nunca se ha apoyado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice una mentira, habla por su cuenta, porque es mentiroso y padre de la mentira. Hermanos, el no escuchar la verdad, el no entender la verdad, es una evidencia que eres hijo de la mentira. Es hijo, y este es el aspecto esencial de la identidad de Satanás. Mentira.
es intencionalmente malo y no hace nada bueno. Pero Él es un padre que cría a sus hijos. Él disciplina a sus hijos en el mal. Y eso que Jesús está subrayando, este mentiroso está en el mundo. Él es el príncipe de este mundo. Y sus hijos están por toda esta tierra. Y nosotros veremos en Efesios capítulo 6 que nosotros somos los peregrinos, no los hijos de Satanás. El mundo es de ellos. Y si te gusta este sistema, es porque eres hijo de Satanás y no de Dios. Porque mira lo que dice 1 de Juan: el mundo entero yace en el maligno. Juan no está siendo aquí irónico, ni está viendo Satanás, el diablo, en cada busto que hay. Pero lo que él está diciendo es que el diablo es la suma de todo lo que es oscuro, todo lo que es malo, falso y mortal. Él está ahí. Las Escrituras nos advierten: tener cuidado, porque aquel que no ama la verdad es enemigo de la verdad. Aquel que no anda en luz es esclavo de las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo, él empieza en Efesios: Él os ha dado vida, estando vosotros muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nosotros éramos hijos de desobediencia. Esto es lo que hace Satanás. Éramos sus hijos y fuimos entrenados por él para desobedecer. Pero una vez más, la Biblia no nos lleva a ser del mentiroso y asesino el centro de nuestras vidas. El centro de nuestras vidas es Dios, las personas y mi relación con Dios. Estos son los 10 mandamientos. Si no, Dios hubiera dicho en el Decálogo: pelea contra Satanás. No es una ley. La ley es poner a Dios encima de todas las cosas, amarle, quererle y amar al prójimo. Esto es nuestra batalla. Y si tú vas a Efesios capítulo 6, está 4 o 5 libros antes de Timoteo. Y si tú ves todo Efesios, yo tengo poco tiempo, pero me gustaría poder hablar más de Efesios. Es un gran libro. Podríamos pasar seguramente unos 2 años predicando solo estos 6 capítulos de Efesios. Quizás después de terminar Timoteo y algún libro del Antiguo Testamento podríamos predicar, pero les voy a dar un breve resumen de Efesios. Si tú vas a Efesios capítulo 6, debemos entender lo que mucha gente hace cuando llega a Efesios 6, piensa que él está introduciendo un nuevo argumento, un nuevo tema, pero él no está. Él está hablando lo mismo que estuvo haciendo desde el comienzo. En Efesios 6, capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, no es un nuevo tema. Él está simplemente dando una introducción y es nuestra señal que aquí Él dará un resumen de todo lo que ha dicho en esta epístola. Y todo lo que quiere decir Pablo en esta epístola son 5 cosas. Primero, que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Mira que Él comienza en Efesios capítulo 1, estamos en Él nos escogió, en Él antes de la fundación del mundo y para que fuésemos santos, y todo esto fue en Jesucristo. Pablo muestra cómo la gracia de Dios nos ha conducido a la misericordia y el poder de la misión de Jesucristo. Y no es el diablo que está en el centro de esta guerra, es Jesucristo. Es Él que está en el centro trayendo personas a la luz admirable. En segundo lugar, en Efesios, puedes ver a partir del versículo 19 del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Dios es todopoderoso y misericordioso.
Pablo afirma repetidamente el poder vivificador de Dios que actúa en los hijos de Él. Es Él que es el Todopoderoso. En tercer lugar, estas fuerzas espirituales del mal, el diablo, el mundo y la carne, están activas. Es una trinidad maligna que opera en este mundo. El mal, el mundo, la carne y el diablo. Son tres cosas que están intentando dominarnos para vivir para ellos. Porque vivíamos para ellos. En cuarto lugar, vivimos tiempos difíciles, por lo que Pablo nos exhorta a estar alerta y ser prudente cuando los días son malos. Todo el tiempo es tiempo de estar alerta y prudente. Nosotros no somos de los que bajamos la guardia, sino que estamos alerta en todo el tiempo. No es que tomes vacaciones y puedes ir a la playa, sentarte y ver los hombres en pelotas. No. Estamos en guerra por nuestra alma, por nuestra vida y para la gloria de Dios. El cristiano no toma vacaciones hasta que Cristo regrese. En quinto lugar, los verdaderos cristianos caminan como hijos de luz. Pablo en varias partes de Efesios dice: somos hijos de luz y caminamos en luz y no en tinieblas. Los hijos de luz caminan iluminando porque están viviendo en un mundo lleno de tinieblas. Nosotros, hermanos, no estamos viviendo en un mundo de paz. Es guerra, es maldición. Y todas nuestras decisiones afectarán nuestras relaciones, afectan a las personas. Pero por último, Pablo dice: orad, orad, orad. Es nuestro deber más importante, dice Pablo: orad los unos por los otros, orad por mí. Y él comienza orando esta carta y termina orando en esta carta. Por eso la batalla espiritual no se refiere solo a nosotros mismos y a nuestra relación con Dios, sino también a las personas que nos rodean. Si somos luz, iluminaremos las personas que están alrededor. Ningún hijo de luz se queda debajo de la luz. Ningún hijo de la luz está escondido, sino que es evidente que es una persona diferente. Tú no te puedes esconder. Y la pregunta entonces al leer Efesios del 1 al 5 es: ¿quién se beneficia cuando nos mantenemos firmes contra el mundo, contra la carne y contra el diablo? ¿Quién son los que se benefician? Claro que Dios es glorificado, ¿verdad? Dios es honrado. Pero también nosotros somos beneficiados como hemos hecho. Pero otras personas se benefician cuando la luz de Cristo brilla en nosotros y nosotros brillamos en este mundo de tinieblas. Esta es la responsabilidad del creyente: brillar. No llevamos una linterna en el pecho, llevamos una vida transformada que vive en novedad de vida. Por eso mantenerse firme contra el mal no es una cuestión separada de los otros mandatos de Dios. Si permanecemos firmes, luchando contra las tinieblas, viviendo de una manera diferente, entonces iluminaremos las personas a nuestro alrededor. Y el tercer punto de Pablo en Efesios es tomar la armadura. Llegamos a Efesios 6 y él dice: tomad la armadura. Y aquí la palabra armadura, muchos se han equivocado, porque la palabra armadura es panaplón o panoplión, que quiere decir un armamento completo. Todo el creyente ha recibido un armamento completo necesario para el combate. No es que yo voy a mirar a los vídeos, ¿no?, de Troya o el gladiador para saber cómo son sus armaduras. Pablo no tiene en mente eso. Pablo lo que tiene en mente es que tú y yo recibimos en nuestra conversión todas las herramientas para hacer frente a las tinieblas, para encarar con toda la fuerza
lo que nos ha sido encomendado, iluminar. La gente dice, no, es que yo soy nuevo en el Evangelio. Bueno, si eres creyente, has recibido todas las armas para combatir fielmente. Tú y yo en Cristo estamos plenamente, completamente provistos y equipados para un llamado. Y este llamado, esta metáfora, es combatir junto con aquel que está avanzando en su reino. Por eso es lo que debemos hacer. La batalla espiritual es lo que sucede cuando nos unimos a la causa de Cristo y recibimos poder para luchar por ella. Recibimos. Porque, hermanos, estamos siendo atacados todo el tiempo. Pero el ejército de Dios es el invasor. Nosotros estamos invadiendo las tinieblas. Nosotros es lo que estamos empujando las tinieblas para afuera. Esta es nuestra tarea. El ejército de Dios está entrando en el mundo de las tinieblas, en el reino de Satanás, y somos nosotros los que estamos atacando. Lo que dicen ahí afuera es que nosotros estamos apuñalados en el canto y Satanás está peleando contra nosotros. Este no es el mundo cristiano. Puede ser de nuestros amados hermanos que están por ahí predicando, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que los hijos de la luz, el ejército de la luz, los siervos de la luz, están en ofensiva, luchando, y son las tinieblas que se están marchando hacia atrás. Somos nosotros, con las armas de justicia, tanto ofensiva como defensiva. Somos nosotros que marchamos día a día, empujando con amor, con verdad, con valentía, con fidelidad, bondad y sabiduría para transformar las tinieblas en luz. Somos nosotros que luchamos como Jesús luchó cuando vino a este mundo de tinieblas. Jesús no estuvo con miedo de Satanás. Jesús no estuvo hablando de Satanás o expulsando demonios todo el tiempo. Jesús estuvo iluminando a la gente, enseñando a pensar, enseñando a glorificar a Dios, enseñando a que su reino debe prosperar en este mundo. Pero ¿sabes cómo hacemos? Mira cómo comienza Efesios 6, versículo 10. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Hermanos, ninguno de nosotros tiene fuerza por nosotros mismos. La fuerza del creyente es externa, viene del Señor. Y si no buscamos fuerza, no lo podemos luchar. No es que el Señor te ha dicho, vete, vaya solo a la lucha. No, la lucha viene del Señor. Por eso Pablo en Timoteo dice, gracias doy a Dios que me ha fortalecido. Fue Dios que fortaleció a Pablo. Es Dios que tiene que fortalecer a ti y a mí. Hermanos, esta guerra espiritual significa que debemos encontrar fuerzas para vivir una vida de fe, humildad, amor, bondad y valentía y sabiduría delante de las tinieblas. Y esto no es fácil. Hacer frente a las fuerzas oscuras del mal que se opone a nosotros cada día. La fuerza para vivir con los mismos propósitos misericordiosos de Cristo viene de lo alto, no viene de este mundo. Hermanos, esta es nuestra lucha. ¿De dónde recibes fuerza para perdonar? ¿De dónde recibes fuerza para amar? ¿De dónde recibes fuerza para ayudar, para servir? No es algo natural. Lo natural es querer ser orgulloso y sobresalir sobre las personas. El sobrenatural, este es el llamado a amar como Cristo, a perdonar. Y debemos darnos cuenta que la guerra espiritual consiste en luchar contra las tinieblas como el Señor, con las fuerzas de Él. Es Él que nos da la protección para vivir. Y por eso, en el poder de su fuerza, podemos permanecer
firmes. Y eso es lo que dice en el versículo 14 de Efesios 6, estad pues firmes. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estad firmes. ¿Cómo estamos firmes? Bueno, cuando estamos ceñidos con lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Lo que Él hizo en la cruz, muriendo por nosotros, por nuestros pecados, resucitando en poder. Esta es la verdad que nos hace estar firmes. Él resucitó, Él murió y las tinieblas pierden su autoridad porque Él resucitó. La verdad, cuando la ceñimos ellas, cuando la embrazamos, esta es la verdad que nos hará estar firmes. Cristo murió y resucitó en nuestro lugar. Nuestra fe no es inútil. Ya no estamos en nuestros pecados. Las tinieblas no ganan porque Cristo resucitó y estoy en Él. Pero si Cristo es verdadero, todas las viejas reglas y los viejos gobernantes fueron vencidos. Cristo me ha dado la libertad. Por eso nos revestimos de todo lo que es la justicia de Cristo. Esta coraza de justicia es la misma justicia de Cristo, ahora es nuestra justicia. Es esta justicia que nos protege del odio, del orgullo, de la incredulidad que nos separan de los demás. Fue la justicia de Cristo que ahora está en el creyente que nos da paz. Paz con Dios y paz los unos con los otros. Mientras los fariseos, los judíos pensaban que Jesús vendría y acabaría con el ejército, el imperio romano, Jesús dice, mi paz no es así. Mi reino es diferente. Entonces la justicia de Dios no es batallar por mis derechos, es batallar por la paz en este mundo. Es batallar en la misión del creyente, armados con la justicia de Dios, es edificar, salvar, construir, hablar la verdad. Y esto es actos de misericordia, de amor, que construyen la comunión de los santos. ¿Ves cómo es esta guerra? Tengo la justicia de Dios, estoy lleno de su verdad, lleno de su justicia y lucho por el amor para con el pueblo. Y es de esta forma que construimos relaciones en nuestras vidas. Y esta justicia que hace retroceder el reino de las tinieblas, un reino del mal, un reino de maldad y de odio lleno de censura en este mundo, donde no quieren que las personas se amen, no quieren que las personas se relacionen. Es por esto que la gente ama lo que es virtual, porque allí hay una relación con lo que no es real, es virtual. Pero hermanos, nosotros nos vestimos con la verdad, cubiertos de la justicia, y estamos firmes porque calzamos con la prontitud del Evangelio. Es el Evangelio de la paz que me hace estar firme. Es el Evangelio que nos hace caminar en este mundo. Marchamos, pero el enemigo contraataca. El enemigo con todas sus acusaciones intenta esclavizarnos y matarnos otra vez. Pero el Efesios nos recuerda que la mentira y la hostilidad no controlan más nuestra relación. Es la verdad de Cristo que destruye la enemistad. Es el Evangelio que construye verdadera comunión entre los hombres. No tenemos comunión porque nos gusta el mismo equipo, ni porque hablamos el mismo idioma. Tenemos comunión porque Cristo venció la muerte y nos puso en su cuerpo. Porque tenemos un mismo Señor que nos defiende. Él es, como dice el Salmo 18, te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi ciudadela y mi libertador, mi Dios, mi roca en la que me refugio, mi escudo, la fortaleza de mi salvación, mi baluarte. Es Él, es nuestro escudo. Es el Señor que es el escudo de su pueblo.
Y es por eso que cuando en medio de la batalla, no es que estamos ahí diciendo, no, yo ya he visto el escudo. No, Él es el escudo y tú y yo necesitamos estar en Él, protegidos por Él. Cuando la gente quiere pelear con Satanás, están haciendo ellos y Satanás, y tal vez es porque son amigos. Nosotros estamos por detrás del Señor y hacemos como dice Judas, que el Señor te reprenda. Porque nosotros estamos por detrás de nuestro escudo, diciendo el Señor está por nosotros. ¿Quién es contra nosotros? Pero si tú no estás detrás de este escudo, ves que perderás la guerra, perderás la batalla. ¿Ves que otra manera de ver la armadura de Dios es otra manera de guerrear, de pelear? Es estar atrás de Él y dejar que Él luche esta batalla. Por último, lo que nos dice Pablo es tomar el yelmo de la salvación. Este es el mensaje que Cristo viene personalmente a los que están perdidos y moribundos y derrama misericordia. Esto es lo que necesitamos hacer. Cristo es nuestra salvación. Cristo es este yelmo que ponemos, la armadura, las armas, el calzado, el escudo, es la realidad de que Cristo nos salvó de la muerte, de la depravación y del diablo. Y por eso tenemos que tomar la espada de la palabra de Dios y matar a este enemigo. Matar un enemigo que actúa en contra de nosotros para que no avancemos. El poder actual de que el Espíritu Santo es el centro de la atención y es la palabra de Dios la que nos dará el poder para fortalecer nuestra fe y avanzar el reino de Dios. Es esto lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestra fe responderá a la verdad de Dios en oración, intercediendo los unos por los otros. Y esto es lo que Pablo, si regresen a Timoteo, eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo está en Efesios, él está en esta ciudad, él sabe de esta armadura, él sabe que tiene que hacer uso de las armas de Dios para pelear, para militar, para transformar su conciencia y su fe. Pero ningún hombre debe hacer esto en su propia fuerza, ni siquiera Timoteo. Por eso Pablo está diciendo a él, Timoteo, es muy importante para una iglesia, para los pastores, para que sea una iglesia fiel al Señor, que públicamente luche en oración por las autoridades puestas. Y Pablo comienza el capítulo 2 exhortando ante todo que esta lucha, si comienza en el culto público, cuando nosotros oramos por nuestras autoridades, para que Satanás no empiece usando la autoridad para llegar hasta nosotros. Es ahí donde debemos orar y pedir al Señor que nos ayude. Entonces, en primer lugar, es la oración pública. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones y peticiones. ¿Pero por quién debemos orar? ¿Qué son las personas que debemos orar, principalmente en el culto público? Bueno, el punto central aquí es que debemos ocupar en nuestras oraciones por aquellas personas que están en eminencia, aquellas personas que están en lugares principales. Todos los hombres están indicando, no cada ser humano, porque no podemos orar por todos los seres humanos. No lo vamos a poder citar todos los hombres, así que cuando tú lees todos los hombres en la Biblia, ten cuidado, porque no quiere decir lo que tú quieres, quiere decir lo que la intención al Torah. Él dice, ora por todos los hombres, pero principalmente por los reyes, por los magistrados. Y aquí vamos a empezar a entender esta guerra, hermanos. Esta guerra se lucha en oración. Lo pedimos para que el Señor bendiga a las personas que están en autoridad. Piensa cuál es la autoridad que Pablo está debajo aquí.
Nerón, Roma. ¿Cómo eran? ¿Eran buenos? ¿Eran hombres piadosos? ¿Ayudaban a los pobres? ¿Ayudaban a las religiones? Hermanos, casi 200 años, 300 años de persecución bajo la autoridad de estos hombres. Pero Pablo está diciendo que debemos orar por ellos. Todas estas autoridades. Y Pablo quizás está enfrentando la dificultad que quizás hay aquí. Yo no voy a orar por este hombre. Yo no oro por Felipe. Yo no oro por Sánchez. Yo no oro por el alcalde. Yo no oro por los pastores. Yo no oro por los profesores, los maestros. Yo no oro por los hombres. Hermanos, ¿cómo quieres que la sociedad viva? ¿Cómo quiere que la sociedad se desarrolle cuando oramos solamente por nosotros? Pablo quiere que la iglesia salga del yo y empiece a orar por las personas que están en eminencia, las personas que están a cargo de la sociedad. Dios es un Dios de responsabilidad. Él actúa, pero Él ha puesto personas para actuar. Dios ha puesto personalidades para ejercer un deber. Y ellos deben ejercer este deber con amor, porque pertenecen a Dios y deben usar esta autoridad para la gloria de Dios. Hermanos, si nosotros dijéramos, ¿no?, con cuánta frecuencia usamos esta expresión todo el mundo, todos los hombres, si todo el mundo está listo, podemos empezar la reunión. No estamos hablando de todas las personas en el mundo, ¿verdad? Sino todas las personas que están en esta autoridad, estas personas que están aquí. Por eso el mandamiento de Pablo a los hombres públicos: debemos orar por las autoridades. Por eso aquí dedicamos tiempo orando por las autoridades. Pero ¿para qué se debe orar? ¿Para qué, Pablo? Si ellos son corruptos, bueno, es para que vivamos vidas quietas y reposadamente. Hermanos, no voy a orar para que Dios me dé tranquilidad. Voy a orar para que Dios use las autoridades que ejerzan fielmente la espada, el lugar, el oficio que están, para que vivamos tranquilamente. Porque son a través de ellos es que causan desequilibrios en la sociedad. Si no tenemos justicia, ¿cómo sería? Si mañana después Sánchez, el rey, dice: quita todos los policías de la calle, quita todo el ejército, quita todos los semáforos y deja a la gente vivir como quiere, ¿cómo sería? Un caos, ¿verdad? Pero nosotros decimos: Señor, reina, sí. ¿Cómo? Ore por las autoridades. Ora por los hombres que están delante, que no sean perversos, que no permitan que los robos y los asesinatos prevalezcan en nuestra sociedad, que no pongan más leyes del aborto o de la genealogía de género, que no sean fieles a la verdad, para que la paz y la honestidad puedan reinar. Hermanos, ¿por qué entonces debemos orar? Bueno, debemos orar para que las autoridades, a fin de que la justicia y la honestidad prevalezcan. Que sea la justicia. No lo que queremos es la justicia que prevalezca. Hermanos, piensa que en el Imperio Romano, Pablo y todos los cristianos sintieron la influencia del cristianismo. Ellos recibieron respuesta a su oración. ¿Se acuerdan que el año 60 o 70, cuando destruyeron a Roma, Nero puso fuego en Roma, pero los cristianos oraron por casi 2 siglos y se levanta Constantino? ¿Y qué hubo? Paz. Dios llevó 2 siglos para traer paz, pero respondió la oración de los cristianos y pudieron permanecer en fe. Y estas oraciones deben ser oraciones fuertes, deben ser intercesiones, súplicas. No es cualquier tipo de oración, no es solamente hablar sus nombres, sino que es rogar por ellos.
es considerar fielmente estos hombres para que ellos no limiten la iglesia de actuar en este mundo. Es suplicar, pedir en humildad que estos hombres en concretos vivan y ayuden en su deber. Debemos citar a ellos de forma intercesora, pidiendo que así como Cristo es nuestro intercesor, nosotros necesitamos interceder por estas personas. Necesitamos interceder, rogar en favor de ellos, de modo en que puedan obedecer a Dios. Pero lo hacemos con acción de gracias, no quejándonos. Nosotros damos gracias porque no son tan malos como deberían. Todavía hay gracias en Él, en estos hombres. Hermanos, es nuestro deber como hombres orar por esta autoridad. ¿Quién son entonces los que deben orar? Pablo está diciendo, los hombres. Los hombres de la congregación son los encargados para orar. Hombres del género, hombre mismo, macho, varón. No son solo las mujeres, son los hombres de la iglesia que deben ofrecer oraciones por las autoridades, porque ellos mismos son autoridad. Dios ha dado la autoridad a los hombres y las autoridades oran por otras autoridades. Las oraciones deben ser ofrecidas por los hombres de la congregación. No está diciendo que las mujeres no deben orar, pero en el culto público son los hombres que deben levantar sus voces, sus oraciones. Por eso él dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y el lugar principalmente comienza aquí en el culto. Todo lugar donde se reúnen como iglesia local, estos hombres deben levantar manos santas para orar por las autoridades. En todo el tiempo, en todo lugar, estos hombres deben levantar una vida piadosa para orar. Por eso los hombres que no están en piedad no son llamados a orar. Aquí levantar las manos no es solamente una posición de como Moisés. Es un carácter, es una forma de vivir. Manos limpias quiere decir una consagración al Señor, un espíritu recto, una persona llena de amor, de gozo, y generalmente son los ancianos de la iglesia. Estos es lo que deben orar. Es un corazón que no está lleno de ira, ni de malicia, ni de maldad contra los otros. Esto es el llamado de los hombres, porque este es el deseo de Dios, hermanos. El deseo de Dios es que oremos por la salvación de todos los hombres. Es el pleno deseo de Dios y la voluntad de Él que todos los hombres sean salvados. Y esto es verdad. Cuando vivimos vidas sosegadas, piadosas, es la voluntad de Dios que por medio de nuestras vidas alcancemos a las personas. Y aquí necesitamos entender las dos voluntades de Dios. La voluntad de Dios, hemos estudiado esto los jueves en los atributos de Dios. Hay una voluntad decretiva y hay una voluntad preceptiva. Así que la voluntad decretiva, si algunos han hablado de una voluntad secreta, no lo sabemos. Es oculta, es la voluntad que Dios ha decretado. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre, inalteradamente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni hace violencia a las criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Es Dios, en su voluntad decretiva, ha decretado todo lo que ha pasado, pero la voluntad preceptiva de Dios es lo que Él ha prescrito, los 10 mandamientos. Él ha prescrito amar a Dios sobre todas las cosas. Él ha prescrito que los hombres no roben,
no maten, no adulteren. Pero esta voluntad es preceptiva en un sentido que está prescrito. Los hombres en esta voluntad de Dios fallan, no lo obedecen, no pueden obedecer. Pero esta tensión debemos entender. Pero aquí en este texto, ¿está Dios afirmando la salvación de todos los hombres? ¿Está Dios queriendo que todos los hombres sean salvados literalmente y habiten con Él para la eternidad? Porque si pensamos así, lo veremos que Dios falló. Si creemos en el universalismo, que todos los hombres sean salvados y de verdad no lo serán, entonces ¿quién ha fallado? Es Dios. Y esto es lo que debemos entender. El hombre en su libertad escoge no querer a Dios, no amar a Dios, no buscar a Dios. Pero Dios, en su voluntad decretiva, Él ha salvado su pueblo, sus hijos, aquellos que vienen al conocimiento de la verdad y se rinden a Cristo, aquellos que reciben el Espíritu Santo. Porque todo lo que Dios quiere, Él lo hace. Todo lo que Él quiere, su postura, Él lo hará. Pero la intención de Dios es que los hombres vengan a Él. Ninguno puede quejarse que Dios no hizo nada para salvar toda la humanidad. Él hizo el sol salir sobre justos e injustos. Él envía a todos nosotros a trabajar, a estudiar, a estar en la sociedad, a amar a los demás. Todo esto es una evidencia de su deseo salvífico de las personas. Él quiere. El problema del hombre es que el hombre no quiere. Y esto es nuestro deber, hermanos, ser luz para traer a los hombres a Cristo. Porque mira lo que Él dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay solo un Dios, hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro Dios, no hay otro mediador. No hay otra persona en la cual puede salvar la humanidad. Ni ellos mismos, ni sus obras, ni la religión no puede salvar. Es solo Dios. Es solo el Creador del universo, el Rey de Reyes, puede salvar. Piensen que todas las personas que están a tu lado no pueden salvarse por ellos mismos. No pueden salvar por nada que esté fuera de Jesucristo. Porque solo hay un mediador. María no es nuestra mediadora. Mediador es aquel que se pone en intermedio entre uno y el otro. En el Antiguo Testamento, Moisés, él era la voz terrible que estaba entre Dios y el pueblo. Moisés fue un mediador. Pablo en Gálatas llega a decir que la ley fue el mediador entre nosotros y el pueblo, nosotros y Dios. Pero ahora Pablo dice que Cristo es el mediador. Cristo, Él es el mediador porque Él se dio en rescate. Él muere para salvar. Es como si Cristo, es una metáfora que Cristo ha ido al mercado de esclavos, donde un esclavo obtenía su libertad si alguien lo pagara para rescatar él de la esclavitud. Cristo va al mercadillo a salvarnos tú y yo. Pero este rescate le costó su vida. El precio para comprarnos fue su propia vida. Cristo es el mediador porque Él se entregó a sí mismo para rescatarnos. Él se da para morir. Y esto es el Evangelio. Él muere para rescatar a nosotros de la esclavitud y darnos vida eterna. El mensaje del Evangelio es que tenemos un mediador que nos rescató de la condenación, de la esclavitud, de la ira de Dios, para ser parte de su cuerpo.
para vivir vidas para Él. Él nos sustituyó muriendo en nuestro lugar. Esto es lo que la Biblia habla del Evangelio. La muerte de Cristo pagó todos nuestros pecados y nos dio vida eterna. ¿Tú crees en esto, hermanos y hermanas? ¿Tú crees que la muerte de Cristo fue suficiente para todos, pero fue efectivo solo para su pueblo? Él es suficiente para salvar todos los universos que hay en este mundo, todos los planetas y la Vía Láctea, pero solo es efectivo en aquellos que creen. Y los que creen es porque fueron predestinados y electos desde antes de la fundación del mundo. Es Dios que derrama este deseo en sus corazones. Pero ahora es nuestra responsabilidad de responder a este mensaje. Por eso Pablo dice que en el proceso de salvación ningún hombre está pasivo. Tú dices, no, pero Dios todavía no me transformó. No, tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que creer. Todos los hombres tienen que estar activos a lo que están escuchando. La voluntad es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, pero no llegan, ¿sabe por qué? Porque rechazan. Rechazan, y dice Romanos, que rechazan con su fuerza, lo deniegan con injusticia. ¿Sabes por qué no te arrepientes? Porque lo niegas. ¿Sabes por qué? Porque das excusas para tu pecado. Das excusas para no venir a Cristo. Das excusas para no rendirte. ¿Y sabes quién culpa? Es Dios que no me eligió. Es Dios que no me dio de su Espíritu. Es Dios que no me transformó. No, amado hermano y amigo que está aquí, si fueras condenado es porque tú quieres. Es porque tú has decidido al ver el mundo y todo lo que Dios ha dicho y lo niegas. Es por tu orgullo, por tu necio corazón que serás condenado. Porque desde que naciste hasta cuando cierras tus ojos, Dios ha hecho todo para salvarte. Pero tú, con todas tus fuerzas, has seguido en tu necio corazón. Por eso en 2 Timoteo 3:7 dice que todas las personas que aprenden muchas cosas, pero solo intelectualmente, nunca llegan al pleno conocimiento de verdad. Hay mucha gente que van a vivir toda su vida aquí dentro, pero nunca llegarán al pleno conocimiento de Dios por su necio corazón, por no arrepentir. Es nuestra responsabilidad, es mía y tu hermana, obedecer a Dios. Si Dios te dice arrepiéntate, ven a Él hoy en humildad y fe, en arrepentimiento y fe. Pero hay la responsabilidad de toda la iglesia. ¿Sabes cuál es? Estamos peleando, estamos siendo luz, estamos amando a las personas, estamos entrando en una relación con ellas, pero sin la proclamación del Evangelio no habrá salvación. Tú puedes relacionarte con todos y dices, pero yo soy una buena persona en la sociedad, pero si no predicas el Evangelio no hay salvación. Pablo testificó que en el debido tiempo Cristo murió por nosotros. Es un oficio proclamar la verdad de Dios, ser un embajador de Cristo. Reconcílense con Dios. Hermanos y hermanas, tú y yo, como Pablo, somos llamados a ser un heraldo de Cristo, a proclamar a Cristo en verdad. La pregunta para nosotros es que si Cristo realmente te rescató de tu condenación y te ha puesto la luz admirable, ¿por qué no predicas? ¿Por qué no predicas a los demás si ahora es una nueva criatura? ¿Cómo creerán si no escucharán? ¿Cómo creerán en Cristo si no hay quien les predique el Evangelio? Hermanos, somos luz cuando nuestras palabras también proclaman el Evangelio de Cristo. Así que la luz de todo lo que hemos visto hoy, ¿cómo tú respondes a esta guerra?
¿Cómo responde a esta batalla de cada día? ¿Estás orando por las personas en autoridad en tu casa? No solo para la conversión de ellos, hermanos, pero para que realmente tus esposos, tus vecinos, los hombres de esta sociedad sean realmente hombres. Está orando por la masculinidad de la sociedad. Está orando para que estos hombres que están en autoridad, los policías, no cierren sus ojos frente al mal. Estamos orando por los jueces que hagan justicia. ¿Cómo estás usando las armas de guerra que Dios te ha dado si eres un creyente? ¿Estás confiando que Él es el Dios Todopoderoso? ¿O has bajado la guardia? ¿Están tus deseos de avanzar su reino o estás entretenido con otras cosas? ¿Estás en entretenimiento de este mundo guiándote para otro lado? Un soldado que batalla no se entretiene con las cosas de este mundo. No pierde su visión. Ucrania está ahí siendo un ejemplo, un ejército pequeño, batallando contra miles de personas. Si te acuerdas, hace casi 2 años, cuando los rusos se pararon en la frontera entre Ucrania y Rusia, todos dicen, pobre, morirán en 2 segundos. Pero ellos están ahí, porque ellos saben la misión, pero deja a ellos parar para ver si no pierden. Deja un cristiano parar para ver si no pierden. ¿Cuál es tu deseo, hermanos? Si el deseo de Dios es salvar a los hombres, el deseo de Pablo es que los hombres oren, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Es el mismo que de Dios? ¿O tienes un deseo aparte? ¿Eres independiente del deseo de Dios? ¿Quién es este Salvador que estás anunciando? ¿Quién es? ¿Es tuyo? ¿Es tu Salvador? ¿Es aquel que te rescató? ¿Te quitó de las tinieblas? Hombres que están aquí, ¿cómo está tu vida, tus manos delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Lleno de ira? ¿Lleno de contiendas? ¿Lleno de amargura? ¿Lleno de resentimientos? ¿Eres un hombre peleón? ¿Eres un hombre iracundo? El Señor te manda a arrepentirte. El Señor te manda a rendirte delante de Él y pedir perdón. El Señor quiere que los hombres de esta congregación sean hombres piadosos, hombres reverentes al Señor, ejemplos para los pequeños, ejemplo para las hermanas, ejemplo para las jovencitas, ejemplo de personas con quien las mujeres o las niñas quieren casarse. Porque si no ven en nosotros hombres cómo deben ser los varones, entonces estaremos perdidos. No creyente que está aquí, ¿qué hará con el mensaje de la cruz? ¿Rechazarás? ¿Seguirás rechazando el mensaje de Cristo o te humillarás y buscarás la salvación en Cristo Jesús? Ven hoy y clames a Cristo para que te salve, para que te perdone y recibes gracia y misericordia del trono de la gracia. Vamos a ver. Señor nuestro Dios, te alabamos y te bendecimos por tu gran amor, tu gran misericordia que nos ha salvado, perdonado, rescatado de nuestra vana manera de vivir. Gracias, Señor, por capacitarnos y darnos las fuerzas para seguir luchando esta carrera y peleando, Señor, el buen combate. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque el poder no está en nuestro corazón, está en tu gloria, en tu bondad. Fortalécenos, danos la capacidad, Señor, para resistir hasta el último día, para resistir este león que ruge alrededor de nosotros, pero que podamos avanzar y
Y como dice en tu palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán, porque nosotros estamos invadiendo este mundo, este territorio. Danos el poder y la gracia para vencer cada día. Y Señor, salve tu pueblo, salve tus hijos, para que puedan temerte, adorarte, conocerte que tú eres bueno, que tú eres el único Dios vivo y verdadero, y no hay otro. No hay otro Salvador, sino Cristo Jesús. Ayúdanos a ser heraldos de Cristo, proclamadores de tu verdad, hasta que Él venga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.